Hola estimados alumnos, el día de hoy dentro del curso de Historia del Perú vamos a tocar el tema de los primeros pobladores peruanos. Según el cuadro que vemos nosotros en esta primera diapositiva, nosotros conocemos que según las teorías del poblamiento de América, como es la teoría autoctonista, asiática y la australiana, cada uno posee diversos recorridos que el hombre utilizó para poder llegar aquí a América. Cuando el hombre llegó a este territorio, encontró otros tipos de animales. Si bien es cierto en la parte norte todavía existía el mamut, el bisonte, el mastodonte, era porque ese era su clima. Entonces, esos pobladores, como pasaron en oleadas sucesivas, en grupos o clanes, estos antiguos pobladores se dispersaron por diversos lugares, por diversos sectores, y el motivo del estudio del día de hoy es que conoceremos cómo llegan esos pobladores a esta parte de lo que hoy en día se llama el Perú. Nosotros tenemos que dividirlo en tres fases. El primero de ellos será el periodo lítico, o netamente de los cazadores nómades. Nómade es aquel que se traslada de un lugar a otro, camina de forma constante, suele vivir en cuevas, vive de la caza y a la misma vez se cubre con las pieles de animales que ellos puedan o pudo haber cazado en aquel entonces. Estos cuadritos nos van a dar un resumen de ellos. Por ejemplo, hace unos 20.000 años se encontró en Ayacucho, y gracias a su descubridor, el doctor Richard McNeill, encontró en el lugar llamado Paja y Casa, ¿no? eh, restos, evidencias de que alguien estuvo viviendo allí, en ese tipo de cuevas, ¿no? Por lo tanto, al hombre de paja y casa se le considera el primer habitante del Perú. ¿Qué encontraron? Instrumentos líticos, piedras toscas de la costa. Encontraron restos de fósiles de animales, huesos de animales. Entonces, si bien es cierto, en esa zona de Ayacucho no se encontró restos fósiles humanos, pero se entiende que alguien estuvo trabajando a la piedra lítica para luego emplearla en algún tipo de acción. Luego tenemos al hombre de Chivateros que en Lima, el doctor Edward Laney, encontró un primer taller lítico. Por lo tanto, como Chivateros queda en Lima y Lima está en la costa, se llamó el primer taller lítico de la costa. ¿A qué se debe la palabra lítico? De que encontró piedras bastante talladas, golpeadas unas contra la otra hasta darle forma, y luego que eso le serviría para la casa. Posterior, el hombre de Toquepala. Toquepala queda en Tacna, en una zona llamada la Cueva del Diablo. Un trabajador minero llamado Miomir Boyovich habría descubierto una cueva, y en esa cueva encontró pinturas rupestres que muestran escenas de la caza o chacu. Aquel poblador que habría vivido en esa cueva habría dibujado con la sangre quemada de los animales que él cazaba en la parte superior de la cueva. Habría dejado dibujo, y esas evidencias se pueden notar hasta el día de hoy, ¿no? Aquel dibujo que él habría dejado sería pues una escena de caza entre el poblador de aquel momento que estaba siguiendo a una vicuña. Entendamos ahora desde qué tiempo es ese animalito, ¿no? Y que hoy en día está en vía de extinción. El hombre de la Uricocha que era en Huánuco, Augusto Cardis, recién va a encontrar los primeros restos humanos del Perú, los primeros entierros, ritos funerarios y un primer cráneo deformado. ¿A qué se debe que Augusto Cardich haya encontrado un resto humano? Porque simplemente esos huesos fueron sometidos al carbono 14
y arrojó una antigüedad, y eso le permitió al señor Carriage, a diferencia del señor McNeish, del señor Lenin y del señor Boyovich, establecer una línea de tiempo, y eso le permitió entender de que Lauricocha o el hombre de Lauricocha sería, como se dice, el primer poblador, muy diferente al de Paja y Casa. El de Paja y Casa es considerado, pero no se encontraron restos óseos. En Paiján, que es en La Libertad, Rafael Larco encontró el complejo de Paiján, ¿no? Primeros esqueletos humanos de hombre y mujer. Pampa Canario, que queda en la zona de Lima, Federico Engel encontró instrumentos líticos como morteros y batanes, que son muy conocidos hoy en día para la cocina, ¿no? Un batán, una piedra bastante dura en la cual, utilizando una piedra redonda, puede lograrse destrozar a través de la presión y del peso de la piedra una cantidad de alimentos, ¿no? Ahora, el hombre del periodo lítico era necesariamente cazador y recolector. Esa era su labor. Vivía en un ambiente dominado por mucha vegetación, grandes bosques, y habían animales como el megaterio. También encontramos bisontes, mastodontes y mamut, pero recordemos en la zona norte. Instrumentos líticos toscos. La piedra no era pulida, ¿no? Era simplemente una piedra simple. No construyen habitaciones, viven en cuevas. Es nómada, vivían en bandas o en grupos. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza, es decir, eran panteístas, y se vestían con las pieles de animales. Este periodo lítico alcanzó un tiempo de unos 20.000 años antes de Cristo hasta unos 7.000 años antes de Cristo. Eran totalmente nómadas. En el siguiente cuadro podemos apreciar a los horticultores seminómadas. Horticultores, ¿por qué? Porque ya sembraban hortalizas. Y seminómades, ¿por qué? Porque ya no se iban de un lugar a otro, sino que viajaban, se quedaban un tiempo y de ahí nuevamente volvían a partir, tratando de buscar un buen clima, animales para la caza y lo que corresponde a lo que es la agricultura, que también buscaron ellos que desarrollar. Tenemos, por ejemplo, al hombre de Guitarrero, que queda en Ancash. El descubridor Thomas Lynch encontró que es el primer horticultor, ¿sí?, incipiente del Perú. ¿Por qué? Porque encontró semillas de ají, payar y frejol. El hombre de Paracas o de Pampa Santo Domingo, que queda en Ica, Federico Engel, encontró que fue el primer habitante del litoral peruano, o sea, vivió en la playa. Utilizó redes para pescar, y las redes las habría sacado de las pencas de la tuna. Tiene una serie de fibras por dentro que las fue separando, uniendo y luego haciendo unas redes, que ese material cuando se seque es bastante duro. Encuentra el primer instrumento musical, o sea, una quena o una flauta, por cierto, un tanto incipiente. En Chilca, que queda en Lima, Federico Engel encontró los primeros muebles que el hombre había construido en base a troncos de madera. El hombre habría encontrado ya la participación aquí y la vivencia del perro, al perro que lo llamó Alco. Se encuentra en las primeras aldeas o zonas de vivencia. El hombre de cabeza larga, que queda en Ica, Federico Engel, halló el primer instrumento personal, que fue un peine. En Jayguamachay, que queda en Ayacucho, Richard McNeish encontró al primer pastor del Nuevo Mundo América y el primer domesticador de auquénidos. En Piquimachay, que queda en Ayacucho, Richard McNeish encontró al primer domesticador de cuyes. Y en Telarmachay, que queda en Junín, Daniel Lavalle encontró las primeras llamas domesticadas, así como también se halló la sepultura de un niño. Este periodo del arcaico inferior de los horticultores seminómades tuvo una duración de 7.000 años antes de Cristo a unos 2.500 años antes de Cristo. Sus características son las siguientes. Por ejemplo,
desaparición de las especies arbóreas, ¿no? No había tanta cantidad de plantas. Domesticación de los primeros cultivos, como es la calabaza, el payar, el frijol, el ají. La domesticación de animales, camélidos y también el cuy. La aparición, ahora sí, de las primeras aldeas. El hombre dejó de vivir en cuevas, comenzó a construir sus primeras aldeas para poder vivir. Encontró un hábitat, una zona para ser y practicar lo que es el seminomadismo. La religión se basa en ritos agrarios, o sea, agradecimientos al suelo. Aparece la pesca y la flauta como instrumento musical. Estas son las características del periodo arcaico inferior o de los horticultores seminómadas. Finalmente, el periodo arcaico superior o de los horticultores sedentarios. Sedentarios ahora se quedan a vivir en un solo lugar. Tenemos, por ejemplo, al hombre de la Tablada del Urín, que queda en Lima. Josefina Ramos de Cox, su descubridora, nos dice que el hombre inicia la etapa sedentaria. Al hombre de la Tablada del Urín se le considera el primer poblador estable. El hombre de Cerro Paloma, que queda en Lic, Federico Engel, le denominó el primer arquitecto o edificador del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque encontró sus primeras zonas de vivienda. El hombre de Huacaprieta, que queda en La Libertad, Junius Beer, nos dice que son los descubrimientos precerámicos, o sea, habría encontrado vasijas hechas de barro cocido donde los pobladores podían consumir sus alimentos, como también hubieron unos tejidos en algodón con figura de cóndor. Cotosh, que queda en Huánuco, el doctor Julio Cetello, nos dice que en el año 1960 Seiichi Izumi encontró la primera escultura de América, que fueron las manos cruzadas. Esto es el paso ya a una cosmovisión, a una idea de creencia más adelante. El hombre de Chuquitanta, que queda en el norte de Lima, Federico Engel, nos dice que es la primera arquitectura monumental religiosa de la costa peruana. Aquí encontró, ¿no?, un complejo arquitectónico. Las Aldas, que queda en Ancash, Federico Engel nos dice que encontró a los primeros alfareros. La Galgala, que queda en Ancash, Terence Grier y Alberto Bueno Mendoza nos dice que aquí en esta zona el poblador que vivió encontró rituales del hombre precerámico y al hacerlo abre la puerta a una cosmovisión donde el hombre comenzó a creer en el mundo de arriba, el mundo de hoy y el mundo de abajo. Características del periodo arcaico superior correspondiente a los horticultores sedentarios. Tránsito de la agricultura incipiente a una agricultura desarrollada. Predominio del hábitat sedentario y sistema aldeano. Primeros centros de culto. Paulatino desarrollo de las actividades artesanales. Aparecen nuevos cultivos, algodón, maíz y la hoja de coca. Es el periodo de formación de la civilización, como también el desarrollo de la arquitectura y escultura. Este periodo arcaico superior, correspondiente a los horticultores sedentarios, lo vamos a conocer que se desarrollaron de unos 2500 años antes de Cristo a unos 1200 años antes de Cristo. Cada cuadro que nosotros hemos podido observar tiene una duración en el tiempo. Cada cuadro que nosotros hemos podido observar tiene a un hombre que desarrolló una determinada actividad y que fue ubicada gracias a sus descubridores en una determinada ubicación, como también la realización de una actividad en la cual dejaron un precedente para los grandes estudiosos de hoy en día. Muy bien, alumnos, esta es la parte del día de hoy. Ahí les dejo mi teléfono, alguna duda, alguna consulta. Pueden llamar ustedes en ese horario y avisarles que les estoy dejando una tarea en unas hojas de aplicación, los cuales ustedes lo presentarán la próxima semana. Buenos días.